Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión, somos la clave. Estamos de vuelta en el programa y tenemos a Hernán Frigolet, tesorero general de la República, aquí en el estudio. Gracias por estar acá, Hernán. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo, Fernando, comentando un poco esto, lo que fue el cierre de la operación Renta. Exactamente. 7. Se ha señalado que se produjo una suerte de situación media paradójica, en el sentido de que, a pesar de aumentar el impuesto a las empresas, se recaudó alrededor de 60.000 o 61.000 millones de pesos menos. ¿Cómo puede darse una situación de ese tipo? A ver, en términos reales, la recaudación total asociada a la operación Renta probablemente tal, los impuestos que se declaran y esa comparación con respecto al mismo cierre de la operación Renta del 2016, tenemos un incremento real del 0,6%. Lo que pasa es que hay varios impuestos, entre ellos el de primera categoría, que baja para las empresas no mineras. Para las empresas mineras sube un poco y para las empresas públicas sube bastante. La combinación de todo eso nos da un saldo positivo. Aquí hay que tener varias cosas que afectan, porque en la operación Renta del 2016 tuvimos eventos puntuales que quedaron registrados en la base. Recuerda tú el impuesto único sustitutivo de la declaración de capital en el exterior. La mayor parte quedó registrada en los ingresos del 2015, es decir, en la base de la operación Renta del 2016. Y eso prácticamente desaparece. Una pequeña parte quedó registrada en enero del 2016 y eso se computa acá. Y eso también explica entonces que en la base tuvimos un evento de 20.000 millones de dólares que tributaron un impuesto único de un 8% y que ya en el 2016 no estaban. Entonces es un evento puntual que también está afectando ahí el cómputo final de la variación. Nos estamos refiriendo en eso a básicamente el permiso que se le dio a través de la reforma tributaria a las personas para traer platas que ellos habían sacado al exterior con, creo que, un cargo de 8%. 8%. Entonces, esa es una situación que afecta por una vez y queda registrado en la base, en este caso, del año 2015. Y que después, al compararlo, obviamente no tenemos algo que siga agravando ese tipo de rentas, y por lo tanto hay un efecto ahí comparativo que no es del todo fair play. Entonces, si uno elimina todo eso, tendríamos que el impuesto a nivel corporativo habría rendido prácticamente un 1,5% real, que está más o menos en línea con lo que ha ocurrido con la economía. Y además tenemos situaciones acá que están más que compensadas. Tenemos un precio del cobre que cayó casi 11%, comparando 2016 contra 2015. Y por otro lado, un tipo de cambio que en el cierre contable hace que en el último trimestre tengamos una caída del tipo de cambio de alrededor de un 4,5%. Entonces, en el sector financiero eso incide mucho en el resultado de la empresa, pero es más un resultado contable que probablemente hacia el año 2017 se va a revertir. Bueno, quienes sacaron ayer todos los cuchillos guardados fueron los grandes empresarios, digamos. Bernardo Larraín Mate, el presidente de la SOFOFA, tiene una frase bien interesante que es registrada por casi todos los medios y dice: esta semana se derribaron 3 mitos que algunos habían presentado como verdades absolutas. El primer mito derribado, que más impuestos a las empresas implicaba mayor recaudación. El segundo mito, que la desigualdad en Chile se ha manifestado inalterada a pesar del crecimiento. Y el tercero, que el crecimiento y el gasto público focalizado no eran políticas públicas adecuadas para reducir la desigualdad. Eso lo dice el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate. A ver, vamos mito por mito. El primer mito: gracias a que aumentó la tasa de primera categoría del 22,5 al 24, la recaudación subió un 0,6%, porque si no, todos los efectos que hemos contado acá negativos nos habrían llevado a que la recaudación habría caído casi un 2%. Por lo tanto, el primer mito sigue siendo verdad. Si aumentamos la tasa de impuestos, vamos a tener mayor recaudación. Y eso está en la base del incremento menor. Estabas hablando ahí en términos de recaudación bruta, digamos, la recaudación que llega a general. Se aumentó 0,6%, dices tú. Aumentó del 22,5 al 24% la tasa de primera categoría. Entonces, si la base imponible se mantiene constante, eso nos deberá haber llevado a que hubiésemos tenido un aumento de la recaudación en torno al 3%. Al 3%. Todos los elementos que hacen que efectivamente caiga
todo el elemento recaudatorio y quedemos con un crecimiento del 0,6%, precio del cobre, tipo de cambio, que hacen que efectivamente la renta contable, renta líquida imponible, que es la base que va al cálculo y aplicación de la tasa, sea menor. Pero gracias al aumento de la tasa, compensa parcialmente todos esos efectos negativos. O sea, el aumento que se registró más o menos alrededor del 3%, tú dices, tiene directa relación con que se haya aumentado el tributo aplicable a las empresas. Sí, claro. O sea, en un contexto puro, el incremento de la recaudación deberá estar explicado por el crecimiento económico y a eso se le agregan los cambios de tasa. Nosotros tenemos un crecimiento económico que es relativamente débil, en torno al 1,5, 2%, ese es el rango que nos estamos moviendo, pero además hemos tenido paulatinamente incrementos de tasa y en el último año, en esta operación renta 2017, subió del 22,5 al 24%. Entonces, esos dos efectos combinados nos deberían haber llevado a que la recaudación, si no hubiese habido ningún efecto que la contrarrestara, debería haber subido un 3% a lo menos. Como el efecto del tipo de cambio es negativo, afecta principalmente a las empresas del área financiera y además tenemos el tipo de cambio que también es negativo, eso trae hacia abajo el impuesto de primera categoría de las empresas mineras, el impuesto específico de la minería y el impuesto adicional que pagan las empresas transnacionales que operan en la minería. Entonces todos esos efectos contrarrestan el efecto positivo del incremento de la recaudación asociado a un incremento de la tasa de primera categoría. Por lo tanto, el primer mito sigue vigente, está en la base del resultado positivo que tuvimos y permitió contrarrestar todos los efectos negativos contables que se dan en tipo de cambio y en precio del cobre. Vamos al segundo mito que destaca Bernardo Larraín Mate, que la desigualdad en Chile se ha manifestado inalterada a pesar del crecimiento. No ha habido una mejoría de la desigualdad a pesar de los crecimientos que han habido. Claro, el informe del PNUD es bastante pasmoso y en general... Entonces el último libro de desigualdad. El último libro de desigualdad. Y yo creo que muestra claramente que en términos de pobreza hemos logrado ser efectivos para tener menos pobres, pero seguimos teniendo una situación de inequidad en la distribución que sigue aumentando los niveles de concentración. Recordemos que la base de la reforma tributaria nos daba que el 5% de los ingresos más altos se quedan con el 52% del ingreso nacional. Entonces, eso efectivamente le doy la razón a Larraín. No ha cambiado. ¿Ah? Sigue sucediendo sigue sucediendo tal cual. No dueño del 52% de los ingresos. Yo creo que recién cuando ya la reforma tributaria esté en plenitud, es decir, en la operación renta del 2018, vamos a tener un efecto significativo donde la recaudación con cargo a la renta de la empresa y con cargo a la renta de las personas de mayores ingresos, va a generar un aporte significativo a la recaudación que se va a concentrar solamente en ese segmento del 5% de mayores ingresos. Vamos a tener algún efecto que probablemente en la estadística se vaya a registrar como un avance en términos de tener recursos para poder redistribuir mejor y que tengamos entonces efectos sobre las pensiones, sobre la pensión básica solidaria, sobre otros efectos redistributivos que van directamente al... Básicamente, este segundo mito que destaca Bernardo Larraín Mate tiene que ver con una idea, un factor ideológico muy importante dentro de lo que podríamos llamar el modelo que nosotros tenemos, que consiste en básicamente decir que si es que tú tienes un crecimiento, trabajas políticas de crecimiento alto, fuerte, tienes un crecimiento prolongado, ese crecimiento no te queda solamente en un lugar, sino que te chorrea, te funciona como una suerte de distribución hacia abajo también de beneficios económicos, que es básicamente lo que él está diciendo, y que el mito sería de que eso no sucede, que mientras más crecimiento hay, se siguen manteniendo las distancias en materia de desigualdad. Eso es lo que digo yo, Bernardo. Es lo que dices tú, dice claro. el contrario. Y es lo que dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo también. En su libro dice, efectivamente, a pesar de los años de crecimiento que ha habido, se ha concentrado más la repartición de la torta de los ingresos del país en el 1% y en el 5% más rico. Fernando, lo que pasa es que el crecimiento, ¿qué es lo que mide? El incremento del valor agregado. Eso es lo que mide el crecimiento del PIB. Es cómo varía el valor agregado. ¿Qué es lo que hay detrás del valor agregado? Distribución. ¿Cuánto va a los trabajadores y cuánto va al capital? Si esa distribución no cambia,
todo lo que yo crezca no va a alterar en nada la distribución del ingreso. Entonces el mercado laboral, si es que efectivamente los trabajadores no logran en distintas instancias aumentar su participación dentro del valor agregado, la distribución no va a cambiar. Crezcamos al 2, crezcamos al 3, crezcamos al 10. Si eso no hay, que alguien gana posiciones relativas, la distribución no va a cambiar. Y lo que hemos visto es que se mantiene concentrada porque el capital mantiene inalterada e incluso los shocks de precios positivos los capitaliza prácticamente todo el capital y el trabajo sigue ahí marcando el paso y defendiendo su posición relativa y por lo tanto no hay grandes cambios asociados a eso. El tercero de los mitos que destaca Bernardo Larraín Mate es que el crecimiento y el gasto público focalizado no eran políticas públicas adecuadas para reducir la desigualdad. Este es interesante porque este ya tiene que ver con las decisiones que toman los gobiernos, digamos. Sí. Pero en eso no hay ninguna sorpresa. Si desde el retorno a la democracia, el foco que se iba a atacar era la pobreza. Recordemos que cuando llegamos en 1990 con el presidente Elwin, 45% de los chilenos eran pobres. Por lo tanto, el objetivo de la política pública era reducir esa circunstancia que afectaba mayoritariamente a los chilenos. Y ahí entonces la receta fue ¿cuál? Focalizarse en el 20 o en el 40% de menores ingresos y todas las transferencias fueron hacia allá. Se aumentaron las pensiones familiares, hubo subsidios monetarios directos que fueron orientados a eso, se empezó con una política de salario mínimo muy potente desde el punto de vista de incrementarlo sostenidamente a lo largo del tiempo. Y todas esas políticas, ¿qué es lo que hicieron? Reducir fuertemente la pobreza. Pero no alcanzan, la magnitud de incremento del ingreso de los pobres es de una magnitud tal que no alcanza ni siquiera a notarse en el coeficiente de Gini, pero tenemos mucho menos pobres. Eso sí, el objetivo se logró. Un aumento en la tasa impositiva de las empresas genera siempre una suerte de discusión instantánea sobre variables que, bueno, parecen extraordinariamente importantes. Por ejemplo, se aduce cuando eso ocurre que va a haber un freno en la inversión o pueden salir los capitales a otras partes porque ya no es tan atractivo si es que le suben los impuestos a las empresas el invertir acá. ¿Cuál ha sido la relación entre, si has podido advertirla, Hernán Frigolé, cuál es la relación entre el aumento de los impuestos que se produjo con esta reforma tributaria y qué sé yo, lo que tú puedas ver, el retiro de la inversión no atribuible a factores, por ejemplo, como el precio del cobre, sino que a factores que uno pueda interpretar, mira, se nos ha desincentivado las ganas de tener inversiones porque estamos pagando mucho impuesto. Yo creo que hay un componente ideológico fuerte y hay muchos efectos cruzados, que estamos en una combinatoria que nos posicionan en un momento muy cercano a todos los eventos. Primero, el precio del cobre, la caída. Segundo, el momento internacional hace que todo el sector de la minería, desde el punto de vista de la demanda internacional de cobre de mina, que es el que producimos nosotros, se ha reducido, se ha mantenido estancado. Entonces no hay elementos de demanda externa que dinamicen ahí. Y por lo tanto las empresas, ¿qué es lo que están haciendo? Rentabilizar al máximo sus inversiones acá, tratando de recuperar alguna eficiencia, porque cuando los precios estaban muy altos, la transmisión hacia costos fue brutal. Y ahora se está racionalizando los costos, se están tratando de recuperar márgenes con precios más eficientes. Por lo tanto, ahí el proceso de inversión va en términos de ganar eficiencia, no en términos de expandir el negocio porque no tengo a quién venderle eso y profundizaría la baja del precio internacional. Por otro lado, tenemos un sector exportador chileno, no cobre, que fue muy golpeado por políticas no tributarias, principalmente por la política cambiaria que hubo durante el periodo de bonanza del precio del cobre. Entonces ahí los sectores exportadores no cobre quedaron muy golpeados y sus procesos de inversión se debilitaron notablemente. ¿Y ahora qué es lo que hay? Desconfianza, porque los exportadores agroindustriales, ¿qué es lo que piensan? Si yo me meto a invertir ahora, voy a tener rédito en 4 años más, ¿dónde va a estar el tipo de cambio? Y nadie me da certeza que no voy a tener un tipo de cambio que nuevamente esté en los 500 pesos y voy a ser por segunda vez el gran perdedor de todo este proceso. Entonces, hay incertezas que probablemente no están asociadas directamente a lo tributario, que están afectando además de lo que puede agregar un proceso de rebelión, por así decirlo, frente a un incremento tributario que va a afectar obviamente la renta de las empresas. Y esta reforma sí lo afecta,
porque rompe el proceso de integración de primera categoría con global complementario al 100% como se hacía ahora. Y a partir del próximo año ya las empresas quedaron efectivamente cada una con su sistema, 14 TER para las pymes, renta integrada para las medianas empresas y renta semi-integrada para las grandes empresas, sociedades anónimas en general. Y ahí efectivamente va a haber un impuesto que grava los resultados de la empresa con un 9,5% de las utilidades y que no va a poder ser utilizado como crédito por nadie. Y eso efectivamente va a incrementar fuertemente la recaudación. Estamos conversando con el tesorero general de la República, Hernán Frigolet. Hernán, el ministro de Hacienda esta semana, y se le tomó así en términos noticiosos, hizo una suerte como de mea culpa porque no se había advertido que iba a haber un impacto a través de la reforma tributaria en básicamente la situación económica general. ¿Tú compartes eso? Que hubo una suerte de disimulo, llamémoslo así, de los impactos potenciales que podía tener una reforma tributaria en la recaudación. Es que si vemos en el espectro de lo que ha pasado en otros países que también han hecho un incremento, en el corto plazo efectivamente hay costos. Aunque uno no quisiese, frente a un incremento en la tasa tributaria, hay un reacomodo de los agentes. Y se pierde energía en ese reacomodo. Cada quien va a tratar de ver cómo le conviene ahora enfrentarse a una nueva situación tributaria y tratar de, obviamente, minimizar el pago de los impuestos en este nuevo contexto. Al final del día van a tener que pagar menos impuestos, pero tratan de pagar lo justo que les corresponde pagar en el incremento y tienen que reacomodar para aprovechar las nuevas ventanas que se les van a dar. Y en ese reacomodo se pierde energía. Efectivamente, tú te desfocalizas en términos de la expansión y te concentras en cómo hacer tu arquitectura organizacional que te lleve a una conducción de impuestos que sea razonable y eficiente en el devenir de tus negocios. Y después retoma y vuelves al proceso de, bueno, cómo vamos a incrementar acá la renta económica hacia el futuro. Y yo creo que en ese proceso se está. Las empresas están reacomodando, ven que el proceso ha seguido y bueno, los que lleguen en el 2018 van a tener una dura tarea porque las finanzas públicas están al ras. O sea, los ingresos que estamos obteniendo y los incrementales de ingresos que vamos a tener en el 2018, las reformas en educación, en salud, etcétera, están dando cuenta de esos negocios, porque el fundamento del incremento de la carga tributaria era justamente financiar aquellos gastos permanentes de educación y de salud y fortalecer nuevamente las finanzas públicas y que siguiéramos con un equilibrio entre los ingresos y los gastos. Por lo tanto, ahí no es baladí. Cualquier efecto que yo trate de hacer, de rebajar por algún lado alguna tasa, tengo que compensarlo por otro. Todo va a ser, bueno, ¿quién paga? Y en este momento, en esta reforma, el foco estuvo de decir, bueno, ¿dónde hay capacidad de pago? El 5% de mayores ingresos y en las empresas más grandes de este país. Hernán, tú mencionaste varias veces dentro de esta última intervención lo que llamaste arquitectura tributaria de las empresas. Esa arquitectura tributaria, antes de esta reforma, tenía una cantidad enorme de lo que podríamos denominar caminos legales de elusión de impuestos. Tú podías, tener una cantidad bastante grande de posibilidades de no pagar una tasa de impuestos real porque había distintas posibilidades de poder diluir justamente ese pago de impuestos. ¿Cuál es hoy día la situación al respecto? ¿Qué tanto se cerró esa brecha de elusión legal y qué tanto se está persiguiendo la evasión propiamente tal, que es el delito de no pagar impuestos? ¿Y qué tanto las arquitecturas tributarias funcionan para justamente intentar no pagar lo que les corresponde, digamos? Mira, ahí desde el punto de vista de cómo se ajusta la administración tributaria es muy interesante lo que está pasando. Porque junto con este proceso de tener 3 modelos tributarios que operan, tenemos que las empresas pymes están mayoritariamente en el 14 TER. La fiscalización ahí es extremadamente simple y el pago de los impuestos es también extremadamente simple. Tan simple que así como nos hacen a nosotros las personas una propuesta de pago de impuestos, el Servicio de Impuesto Interno va a quedar a puerta de hacer una propuesta a esos empresarios para que paguen sus impuestos todos los meses y una vez al año en la operación renta. Entonces ahí, simplificación al máximo, recaudación bastante eficiente, un problema menos. Empresas medianas, renta integrada. También se simplifica notablemente y se transfiere prácticamente todo lo que se gana en la empresa hacia los impuestos personales de forma integrada, transparente, sin ninguna duda.
Después los ahorros que yo puedo hacer los reinvierto, pero una vez pagado el impuesto. Y después me queda un grupo, que son las sociedades anónimas abiertas, las grandes empresas, con una fiscalización especializada y un grupo de alto desempeño en el Servicio de Impuesto Interno, que van a estar viendo todos estos modelos con mucha lupa. Para resumen, 25.000 empresas van a quedar en una situación tributaria más compleja porque tienen organizaciones industriales que son más complejas, donde efectivamente están pasando rentas para allá, para acá, etcétera, y que también tienen negocios en el exterior. Para eso hay un grupo especializado. Son 25.000 empresas. 25.000, de las que tienen una situación compleja, no son más allá de 8.000 dentro de esas 25.000. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista del modelo de gestión focalizado, alto desempeño para arquitecturas complejas, desempeño mediano para la mayor parte de las empresas que van a tener un sistema muy simplificado y fácil de seguir, y por lo tanto esperamos que con eso la elusión y la evasión reduzcan notablemente su desempeño. Y factura electrónica nos va a ayudar a disminuir notablemente la evasión en términos de IVA. O sea que tú podrías decir que a partir del año 2018 los efectos de la reforma tributaria se van a poder observar ya en plenitud. Totalmente. Desde el punto de vista de lo que va a hacer que opere toda la legislación que cambió, con todos estos modelos que ya están operando a partir del 1 de enero de este año en términos de generar la renta de este año, que va a ser la que se va a pagar en el 2018 en la operación renta, con una reforma tributaria que va a estar operando a plenitud. ¿Qué es lo que va a quedar? El último ajuste en el tramo de las empresas que están en el sistema semi-integrado, que el impuesto de primera categoría va a subir del 25,5 al 27%, que va a ser el último tramo de ajuste para ese tipo de empresas. Hernán Frigolet, tesorero general de la República, gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer, Fernando. Ojalá que hayamos logrado aclarar algunas cosas. Bueno, el lenguaje impositivo no es fácil. Está lleno de una serie de situaciones que hacen a veces que las cosas sean difíciles de entender, pero lo medular, creo yo, tiene que ver con básicamente si es que se facilita para las personas que pagan más impuestos, se facilita la posibilidad de poder determinar cuáles son los impuestos que se pueden pagar y se reducen los mecanismos de elusión que eventualmente puedan tener. Sí, bueno, yo creo que en ese sentido lo que se está haciendo es que el fiscalizador está teniendo mejores competencias y mayor cantidad de recursos para poder esos sistemas complejos, que van a seguir siendo complejos, independiente de cuál sea el sistema tributario, se puedan resolver de mejor forma a favor del fisco y de la justicia tributaria. Muy bien, muchas gracias, Hernán. Al momento de viajar, contrate su asistencia médica Siscard y aproveche los últimos días del 50% off, es decir, menos, y agregue hasta 3 hijos gratis. Viaje tranquilo y protegido contratando ahora su Siscard en Aeropuerto de Santiago desde su celular llamando al asterisco 2299. Volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate.